Bueno, entonces damos gracias a Dios por esta noche, del día lunes 10 de septiembre, en la cual nos podemos reunir para poder aprender de la palabra de Dios. Yo espero que este sea un buen tiempo, un buen y último trimestre de aprendizaje, de crecimiento espiritual, de crecer en el conocimiento también, en la gracia del Señor. Así que Dios nos bendiga a cada uno y le doy gracias también a Dios por poder estar con ustedes acá. Así que la verdad es que espero que sea un buen tiempo, así que oremos a Dios para comenzar nuestra grabación. ¿Les parece? Oremos al Señor. Amado Dios, muchas gracias por esta noche en la cual nos podemos reunir para aprender de tu palabra. Amado Dios, oramos para que nos guíe, para que nos dirija, y para que en este tiempo de estudiar las epístolas paulinas podamos crecer, Señor, en muchos aspectos. Uno de ellos, por supuesto, es el conocimiento, que crezcamos en el saber, en el conocer tu palabra, pero también que podamos crecer, Señor, en desarrollar habilidades para el servicio de tu obra. Bendíganos, Señor, para tener un corazón abierto, sincero y humilde para servirte y para amarte siempre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por esta noche en la cual nos podemos reunir para estudiar la palabra de Dios. Mi nombre es Daniel Romero, soy el profesor de Epístolas Paulinas. Algunos de ustedes ya las conozco y les saludo nuevamente, así que Dios bendiga sus vidas también. Y bueno, aquellos alumnos nuevos también, Dios bendiga sus vidas, que en este tiempo de conocernos podamos aprender juntos de la Biblia, que es la fuente de sabiduría y la fuente del conocimiento para realmente poder desarrollar un entendimiento de Dios. Que Dios nos dirija y nos bendiga. Y me gustaría comenzar leyendo la palabra que está en el libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Vamos a ver desde el versículo 4 en adelante. Dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Ven? Hasta ahí. Este texto nos invita a poder reconocer que todo lo que hemos logrado y lo que somos es gracias a la misericordia y la gracia de Dios. Así que Dios sea bendiciendo sus vidas, sea guiando nuestros corazones, ¿verdad?, para poder aprender de su palabra. Bueno, para aquellos estudiantes que son nuevos, les cuento, mi nombre es Daniel Romero, soy el profesor de Epístolas Paulinas. Ya hace varios años que vengo dando esta asignatura y es una bendición poder estar también en el Instituto Bíblico Educa. Además hago clase en el Seminario Bautista, en el Seminario Teológico Bautista de Santiago, y de profesión ingeniero, y lo más feliz es ser hijo de Dios y tener a mi linda esposa y mis 2 niños, así que doy gracias a Dios por eso. También soy pastor de una iglesia bautista en la comuna de Recoleta, en el norte de Santiago, y doy gracias también por la linda congregación que Dios me permite pastorear. Así que espero que sea un buen tiempo de crecimiento en el Señor. Amén. Y me gustaría animar a aquellos alumnos nuevos, estudiantes nuevos, que en el foro del inicio de esta asignatura, en la plataforma, pudieran contarme quiénes son ustedes, que pudieran decirme quiénes son, para de alguna forma entenderlo un poco. Gracias a Dios, aquellos estudiantes que ya los he venido conociendo con el tiempo, y si los estudiantes que ya llevan tiempo conmigo también pudieran actualizarme en qué están, también se lo agradecería mucho, de tal forma que yo siento que necesitamos también, aparte de vernos los ojos como en estas clases, para que podamos crecer aún más, es necesario dialogar y conversar, y desde el expresar quiénes somos, cuáles son nuestras inquietudes, cuál es nuestro trasfondo cristiano, evangélico, etcétera, etcétera. Así que le invito también en el foro a escribir una breve reseña también de ustedes para que yo lo pueda conocer más también. Gracias a Dios por eso. Bueno, vamos a comenzar entonces, primeramente, revisando un tema súper clave, que es el programa de este curso. Bueno, este curso termina en diciembre, son 4 meses aproximadamente,
Y si pudiéramos hacer una descripción del curso sería la siguiente. En este curso se abordará el panorama sociocultural de las cartas de Pablo, para lo cual se analizarán globalmente los textos desde una perspectiva histórico-literaria y teológica. ¿Por qué digo globalmente? Porque no podemos hacer una exégesis de cada libro, porque es muy extenso, pero sí me interesa que podamos revisar temas claves de cada libro, recorriendo cada uno de los documentos escritos por el apóstol. Se introducirá al participante en los conceptos teológicos paulinos, reflexionando en torno a las principales declaraciones de fe que entregan las epístolas a los respectivos destinatarios. Por ello se revisarán las problemáticas principales que se presentaron en las primeras comunidades cristianas, entendiendo que muchas de las cartas paulinas fueron escritas a iglesias que tenían conflictos también. Y también vamos a conocer cuáles fueron las principales orientaciones del apóstol para que estas iglesias pudieran crecer en el conocimiento de Dios. Bueno, esto es clave, dominar los conceptos teóricos, pero también que esto sea algo práctico, para poder así interpretar la palabra de Dios de forma mucho más profunda, con el único objetivo de seguir fielmente el mensaje de Jesús y poder de esa forma darle gloria a Dios, el cual siempre es el único digno de todo, ¿ya? Así que si pudiéramos decir algunos objetivos específicos, o algún objetivo general primero, podríamos decir que es capacitar al estudiante para adquirir un conocimiento teórico práctico, panorámico, general y sociocultural de las cartas paulinas, con el objetivo de comprender su proceso de composición y su mensaje original, para de esa forma poder realizar una interpretación teológica contextualizada. Entender que para que esto se logre, es importante que podamos dialogar. La literatura que he escogido para esta clase es diversa, sin embargo, tengo también documentos que son de la editorial Mundo Hispano, o Casa Bautista de Publicaciones, que son editoriales bautistas, que son bien sencillas, pero a la vez bien profundas, en el sentido de que hay temas puntuales que es necesario profundizar, y este libro nos permite eso también. Por esa razón vamos a conocer el trasfondo sociocultural y religioso de la época de Pablo, analizar cada carta, su contenido también, general, identificando características de cada una, ¿verdad? También comprender el proceso de formación histórico-literaria de la epístola de Pablo, y reflexionar sobre el pensamiento teológico del apóstol al respecto, que es bien particular, dado su trasfondo. Así que por esa razón tenemos distintas bibliografías, Sociedad Bíblica y principalmente Mundo Hispano. Así que me invito también a que puedan desarrollar esto, y hay bibliografía adicional que también, si ustedes pueden leerlo o comprarse libros, sería ideal, ¿ya? Y hoy en particular vamos a ver una introducción de las epístolas paulinas, junto con analizar las tres primeras epístolas, que son Tesalonicenses, primera y segunda carta a los Tesalonicenses, y también Gálatas. Y vamos a ver que hay una disputa entre que algunos dicen que fue Gálatas el primer libro, otros dicen que fue Tesalonicenses el primer libro. Vamos a ver al respecto cómo interpretar los textos. Bueno, al final voy a darle las informaciones de cuáles son las lecturas obligatorias y cómo vamos a evaluar este primer módulo, que son 4 en total, ¿ya? Así que ahora vamos a comenzar con una introducción general respecto a las cartas o las epístolas paulinas, ¿ya? Me pregunta hasta aquí alguna pregunta de alguien que quiera preguntar algo. Cualquier cosa me escribe, ya, voy a tratar de estar atento también. Vamos a comenzar entonces con una breve introducción que tiene que ver con analizar la vida de quién fue el apóstol Pablo. Por eso, nuestra principal fuente es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos entrega las primeras informaciones respecto a quién fue el apóstol Pablo, ya que en el libro de los Hechos aparece 3 veces el testimonio del apóstol. Lucas, el médico amado, ¿verdad? El médico de los apóstoles, por decirlo de alguna forma, se dedicó a recuperar información, y tanto en Lucas capítulo 1, verso 1, como en Hechos 1:1, nos explica que él había hecho este libro, el libro de los Hechos, para Teófilo. Y lo que a nosotros nos interesa es que finalmente nos llega tanto el Evangelio como el libro de los Hechos, y de esa forma nosotros podemos entender cómo se fue gestando y cómo se fue desarrollando el Evangelio a través de las primeras décadas. Así que nuestra principal fuente es, obviamente, el libro de los Hechos, pero también
Cada epístola también nos entrega información del apóstol Pablo. Y cada epístola es un testimonio de la vida de Pablo. Con ellos podemos identificar quién fue él, cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus problemáticas, etcétera, etcétera. Y bueno, Pablo era un hombre, era un hombre fariseo. Este Pablo, este Saulo, nació en Tarso, una ciudad turca, al sur de Turquía, una ciudad marítima, de alguna forma caracterizada por la filosofía también de la época, y sabemos que Pablo era hijo de padres judíos, de la tribu de Benjamín. Cuando murió Esteban, que era uno de los diáconos, Pablo era joven, según el libro de Hechos, capítulo 7, pero de alguna forma también él consintió su muerte. No sabemos si eso u otro tema, que hay varias teorías, pudo haber sido lo que él llama luego el aguijón en la carne. Quizás sentir que era responsable de un asesinato. Otros dicen que eran enfermedades, etcétera, etcétera, pero son teorías. Bueno, Pablo fue instruido en lengua griega y en Jerusalén su maestro fue el viejo Gamaliel. Era nieto de un famoso rabino llamado Gilel. Lo vemos en Hechos capítulo 22. Era un fariseo apasionado de las tradiciones de sus padres. Y eso para él era muy importante, la tradición de los padres. Y en el mundo judío esto era fundamental. Desde ya les pido perdón porque ando con mucha alergia, así que si me ven sonarme es por esa razón, ¿ya? Bueno, vemos que su educación fue farisea, y esto explica por qué entendemos que los fariseos era una secta muy estricta y ellos querían conservar la pureza de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y por eso él miraba como una secta dentro del judaísmo al famoso grupo que le llamaban los del camino. Luego sabemos que se le llamó en Antioquía, por primera vez a los del camino se le llamó cristianos, de forma despectiva. Pero él tenía un celo dado su posición farisaica. Quiso emprender acciones contra los cristianos y fue a Damasco, a un lugar muy lejano, pidió las cartas respectivas, los permisos respectivos, muy respetuoso de la ley, las normas y los protocolos respectivos, y fue a buscar a los cristianos como lo había hecho también en otras ciudades. Se deduce entonces que Pablo quizás no estaba en Palestina cuando murió Jesús, pero es una deducción. Cristo se le reveló cuando iba camino a Damasco, a esta ciudad, ¿verdad?, nortina. Y él, lo que entendemos por sus 3 relatos de conversión, vemos que este cambio, esta aparición de Jesucristo, transformó su vida. Yo entiendo que ustedes como cristianos ya han escuchado o han leído, se han instruido respecto a su llamamiento. No sabemos cuál fue el animal del cual cayó, sí sabemos que él quedó ciego y escuchó una voz, y él llama a esta voz Señor. Y esta voz que tenemos, que es Jesucristo, porque él le dice textualmente, yo soy Jesús a quien tú persigues, es que le hable de instrucciones, que tiene que ir a la ciudad de Damasco y buscar un hombre. Y ese hombre Dios lo prepara, de verdad, para poder hablar con Pablo, con Saulo, y de esta forma él luego de 3 días recobra la vista, y la vida del apóstol cambia para siempre. Bueno, nunca más Pablo fue el mismo. Desde ese momento ya dejó de ser Saulo y se transformó en Pablo. Y Pablo después, según Gálatas 1:17, que lo vamos a leer, dice así, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, dice Pablo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, ¿qué concluimos acá? Que Pablo, una vez convertido, fue al sur, al desierto de Arabia, a una ciudad ahí, luego regresó a Damasco, y en Damasco estuvo 3 años. 3 años, es decir, nosotros muchas veces tenemos el concepto o la imagen de que Saulo se transforma en Pablo e inmediatamente escapa de esta ciudad, ¿verdad?, una canasta, sabemos la historia, pero va a predicar y se transforma en el gran apóstol, y no es así, no es así. Tuvo un tiempo también de preparación, y eso también habla mucho en nuestras vidas, de que nosotros no podemos pretender ser los grandes hombres de Dios o las grandes mujeres de Dios
en poco tiempo. Tenemos que entender que Dios tiene que tratar con nosotros, con nuestros corazones, y muchas cosas también, y entre ellas poder reinterpretar nuestro pasado y darnos cuenta de que necesitamos aprender doctrina, enseñanza bíblica, pero también no solamente aprender conocimiento, porque eso lo podemos aprender de distintas formas y técnicas mentales, académicas. Lo que más necesitamos, sobre todo, además del conocimiento, que ese conocimiento se vea transformado en algo concreto, en que nuestro corazón pueda ser completamente de Cristo. Que nuestra concupiscencia del Señor nos ayude para poder ser santos en todo tiempo, y que no haya áreas en nuestra vida que desagraden a Dios. Podemos ser cristianos por muchos años, incluso ser maestros, líderes de una iglesia. Sin embargo, siempre necesitamos que el Señor trate con nuestro corazón. Como decía Agustín, como decía Calvino, que el ser humano es una máquina de hacer ídolos. Ya estamos quizás terminando un tema y ya estamos idolatrando otra cosa, así que qué importante es poder tomar consideración en este tema también. Bueno, luego de 3 años de su apostolado, ¿verdad?, en Damasco, va a Jerusalén y se reúne con el apóstol Pedro, y ahí toman contacto, y ahí también sigue instruyéndose. Bueno, y ahí poco a poco empezó a considerar, yo me imagino, la misión que Dios le había confiado, llevar el evangelio al mundo entero. Bueno, el punto es que Pablo abandona Damasco, va a Jerusalén, está con Pedro, lo dijimos recién, y también se encuentra Santiago, el hermano del Señor, quien creemos que es el autor de la epístola de Santiago. Bueno, en este lugar también interviene Bernabé, quien avala la sinceridad de Pablo, y porque Pablo en un momento también se devuelve a su ciudad, y allá donde Bernabé, que tiene otro nombre en el fondo, va a buscarlo y está con él, y él lo lleva después, lo lleva a Antioquía. Lo que sabemos entonces es que de Jerusalén, de 15 días, luego se va a Siria y a Cilicia, según Gálatas 1:21, debió llegar hasta Tarso, su ciudad natal, está allá, trabajó varios años allá sin mantener relaciones con la iglesia de Judea, y allá dice la Biblia que fue ido a buscar por Bernabé a Antioquía. Voy a leer el libro de Hechos, capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Eso, simplemente eso. Entonces vemos que después de estar en Jerusalén, Pablo se devuelve a su área, a su zona, allá en Tarso, al sur de Turquía. Y allá lo va a buscar un hombre importante llamado Bernabé. Y Bernabé jugó un rol fundamental también en lo que es la predicación de la palabra. Fue su primer compañero, fueron los primeros misioneros oficiales, digamos. Así que es en Antioquía, luego de estar un año ahí enseñando, es en Antioquía donde esta iglesia, una iglesia la segunda más grande después de Jerusalén, fue la segunda iglesia, o sea, fue la iglesia donde se le llamó cristianos los cristianos, pero una iglesia con mentalidad misionera. La Biblia, en Hechos capítulo 13, nos dice que hay 5 líderes en esa iglesia. Dos de ellos son Bernabé y Saulo. Y mira la decisión importante que tuvo que esta iglesia tomar. Mientras ellos ministraban y alababan a Dios, la Biblia dice que el Espíritu Santo escogió a Bernabé y a Saulo, a Pablo, para esta misión. Es decir, el 40% de la iglesia se iba por las misiones, de los líderes de la iglesia. De verdad que una iglesia ejemplar. Tenemos que mucho que aprender de Antioquía, porque hoy en día muchas iglesias lo único que les interesa es crecer, y no está mal en sí mismo, pero necesitamos también abrir obras nuevas iglesias en otros rincones de Chile y en el mundo entero, donde no hay ni siquiera la posibilidad de escuchar la palabra. Así que Pablo y Bernabé son apartados entonces para evangelizar a los paganos. Y el método apostólico es siempre el mismo. Ellos parten yendo a la sinagoga, sobre todo el día sábado, pero luego que tienen una oposición a la sinagoga, recién toman rumbo al resto del mundo, al mundo griego, por decirlo de alguna forma. Y bueno, inicia, según Hechos capítulo 13, su primer viaje misionero.
Y bueno, ellos empiezan a pasar por distintos lugares, de Antioquía, Salamina, Pafos, cruzan, ¿verdad?, el Mare Nostrum o el mar Mediterráneo, hasta que llegan a Talía, Pergue, y se van a distintos lugares, hasta que lleguen a Listra, y en ese camino donde se devuelve uno de sus compañeros, que es Juan Marcos, que no sabemos por qué razón Juan Marcos se devuelve, pero eso hace que, iniciado el segundo viaje misionero, Pablo no acepte viajar nuevamente con esta persona que se devolvió. No sabemos si lo dejó botado, un malentendido, pero lo que sí sabemos es que finalmente Juan Marcos no viajó en el segundo viaje con Pablo, al punto en que, como era familiar de Bernabé, Pablo con Juan Marcos no se ven más, y Bernabé abandona a Pablo para seguir con su familiar. Y Pablo cambia de compañero de viaje y se va con Silas, Pablo y Silas. Bueno, su primer viaje misionero está cargado de muchos peligros, persecuciones, que también el apóstol recuerda. Y luego, a la vuelta de este primer viaje misionero, llegamos al primer concilio, porque hay una disputa, porque Pedro tuvo una relación con un no judío, que había recibido también el Espíritu Santo, Cornelio. También el apóstol Pablo, al predicar la palabra, también se da cuenta que no judíos también están recibiendo a Cristo. Entonces nace el problema judaizante, el cual se resuelve en el primer concilio. El primer tema del primer concilio fue el problema judaizante. Y Pablo y Bernabé defienden su punto de vista. Santiago, Pedro y Juan confirman a Pablo y a Bernabé en su función de apóstoles de los incircuncisos, y se acuerda que a los paganos convertidos no se le va a exigir cumplir la ley mosaica, sino solamente 4 temáticas que tienen que ver con temas más que nada de salud, y también que no rompan las principales tradiciones judías. Pero en el fondo no se le exige ser un judaizante o ser judío en el fondo, hacerse un prosélito para seguir a Jesús. Desde que Pablo aproximadamente tiene un encuentro con Jesucristo hasta el concilio, aproximadamente han pasado 14 años. Si Pablo de alguna forma tuvo un contacto con Jesús el año 35, 37 después de Cristo, el concilio fue aproximadamente entre el 48 y el 51. Algunos piensan que fue el 49. Luego del concilio, y que trae alegría a la iglesia, porque en el fondo se resuelve una controversia súper importante sobre si el mundo pagano tiene que ser prosélito o no judío, quedan todos muy felices, y luego de eso comienza el segundo viaje misionero, en el cual Pablo se separa de Bernabé, por lo que las controversias con Juan Marcos, y se va con Silas. Parten desde Antioquía, atraviesan Cilicia, visitan ciudades importantes como Licaonia, Listra, y aquí en su segundo viaje se les une un joven muy especial, que es Timoteo, quien viene a ser después uno de los manos derechas del apóstol Pablo. Por eso después con él atraviesan Frigia, Galacia, y aunque está enfermo, anuncian el evangelio allí de todas formas. Van a Troas, Macedonia, fundan iglesias en Filipo, Tesalónica, en Berea, ciudad importante del norte de Grecia, que se llama Macedonia, esa zona, Macedonia. Y los misioneros no se detienen pese a los obstáculos del mundo judío. Los judíos siguen siendo un obstáculo para nosotros, para la iglesia cristiana. Entonces, así es el segundo viaje. De Antioquía se van a Tarso, Derbe, Listra, donde se encuentran con Timoteo, Iconio, Antioquía de Pisidia, recordemos que hay 2 Antioquía, Troas, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea, Atenas, una gran ciudad de Atenas, Corinto, y se devuelven por Éfeso y llegan de nuevo al puerto de Cesarea hasta Jerusalén. Entonces es un viaje bastante extenso si lo comparamos con el primero. Podemos decir que el primero fue exploratorio y el segundo viaje también fue muy extenso. Su paso por Atenas, algunos lo consideran un fracaso. Pablo tiene que enfrentarse a un mundo hostil, académicamente hostil, porque tiene que luchar contra la sabiduría griega para presentar el evangelio a hombres académicos. En Corinto, Pablo permanece por lo menos 1 año y medio y se encuentra también ahí con Aquila y Priscila. Aquila y Priscila. Pero lo interesante de que después de un par de versículos y capítulos se cambia el orden. Es Priscila y Aquila. Lo interesante, el mismo efecto que vemos en el primer viaje misionero.
Cuando uno lee el primer viaje misionero, al principio dice Bernabé y Pablo, pero en un momento cambia y nunca más es así, se cambia el orden. Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Lo mismo pasa con Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, se cambia el orden en un momento, dando a entender que siempre el primer mencionado es más importante. Y de esta forma también se reivindica la labor de una mujer tan importante como lo fue Priscila. Así que bueno, unos piensan que Aquila y Priscila, este matrimonio, tuvo que escapar porque fueron expulsados de Roma por un decreto de Claudio, y sabemos por la historia que eso pasó entre el 49 y el 50 después de Cristo. Así que en Corinto también Pablo escribe 2 cartas a los tesalonicenses antes de regresar por mar a Siria. Así que escribe 2 cartas en Corinto. Y luego empieza el tercer viaje. El tercer viaje comienza en Antioquía. Antioquía es la iglesia madre, recordemos, no fue Jerusalén, fue la iglesia madre. Y luego Pablo se dirige nuevamente a Frigia y Galacia. Se establece entonces en Éfeso, y en Éfeso donde más tiempo está. Algunos piensan que entre 2 y 3 años estuvo en esta ciudad de Éfeso, donde ya existía un pequeño grupo cristiano. Pablo entonces escribe desde esta ciudad, Éfeso, Primera de Corintios, y menciona que tuvo que combatir contra fieras. Y algunos piensan que las fieras pudo haber sido este motín de los orfebres, que casi le cuesta la vida, o un peligro mortal mencionado en 2 Corintios 1, versículo 8 al 10. Lo que sabemos sí es que desde Antioquía nuevamente empieza igual que el primer viaje misionero. Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, Éfeso, y ahí empieza a visitar otras ciudades más pequeñas de la zona que también son importantes, como Esmirna, Pérgamo, etc. Pero luego recorre todo el norte, se va hasta Corinto, no se va a Atenas esta vez, ¿verdad? Y luego se devuelve del mismo modo, no toma tanta ruta marítima, excepto cuando va al sur de Turquía. Y en vez de llegar a Cesarea, llega a Tiro. Luego va a Ptolemaida, llega al puerto de Cesarea y va a Jerusalén. Y esa sería su despedida, porque el tercer viaje de Pablo fue su despedida, porque el cuarto viaje que llaman algunos no fue un viaje misionero, fue un viaje preso o en cadenas. Aún así es bueno revisar estos temas. Existe la hipótesis de una cautividad en Éfeso, durante la cual Pablo escribió Filipenses. Desde Macedonia Pablo escribió 2 de Corintios, una carta con la que se preparaba una visita de reconciliación. Recordemos que también que en la mente de Pablo, cuando leamos Corinto lo vamos a revisar, tenía en mente que su nueva iglesia madre dejara de ser Antioquía y empezar a ser Roma, porque quería llegar hasta España. Bueno, Pablo abandona Éfeso, se traslada a Corinto o Macedonia. El viaje a Corinto pudo haber sido, algunos llaman una visita en lágrimas, y del cual el libro de hecho no nos habla mucho, pero sí pudo haber llegado a Corinto a fines del año 57, permaneció 3 meses ahí en su labor apostólica. Y planea una gira por Occidente, por eso quiere que Roma sea su base, así que, porque quiere llegar hasta España. Así que Pablo deseaba llevar a la iglesia de Jerusalén el dinero recolectado en Oriente, porque sabían que en Jerusalén había una grave hambruna, había unos problemas también. Y varias iglesias se unen para ir en ayuda de su iglesia amada, donde todo inició, la iglesia de Jerusalén. Bueno, este viaje le ayudó también para visitar iglesias de Macedonia del norte, de Grecia, y de paso saludar a los ancianos de Éfeso, con el cual se despide con ellos. Por mar llega hasta a Tiro, ¿verdad? Hasta que llega a Cesarea, y luego fue a Jerusalén, intuyendo que vendrían unas pruebas terribles de las cuales no saldrían esas. Y llegamos al último viaje, el último tiempo, que se llama el tiempo de prisión o de mártir de Cristo, porque cuando llega al templo de Jerusalén, él les paga unos votos judíos a unos jóvenes que lo acompañan al templo, pero allá es identificado por otro grupo de judíos y lo empiezan, ¿verdad?, a increpar, diciendo que él estaba revolucionando al mundo judío en Grecia. Se forma un tumulto, casi lo matan, intervienen los soldados romanos. Luego, por todo esto, es llevado hasta Cesarea. Ahí estuvo 2 años con los procuradores Félix y Festo, y hasta que él decide apelar a César. Probablemente estamos hablando del año 60 después de Cristo, y parte hacia Roma. Entre medio casi lo quieren matar, hay un grupo de sicarios que hacen un juramento de muerte hacia Pablo. Bueno, en este contexto, él se va a Roma, y en Roma, para llegar a Roma pasa un naufragio y otras cosas más también, mordido por una serpiente,
en Roma vive bajo el régimen de la custodia libera, es decir, está custodiado, no puede escapar, pero sí tiene cierta libertad. Y esto le permite predicar el Evangelio o el reino de Dios de forma libre. Y así es como termina el libro de Hechos, dándole a entender que hay victoria en Cristo y que el mayor perseguidor de la iglesia, mencionado en Hechos capítulo 8, ahora predica libremente y sin dificultad, sin obstáculo, en la capital del imperio, que es Roma. Así que eso es lo que podemos ver. Bueno, durante esta cautividad, mientras está preso en Roma, en Cesarea también, escribe cartas como Colosenses, Efesios, y también la pequeña carta muy breve de Filemón, ¿ya? Algunos también ponen aquí a Filipenses. Bueno, hay una tradición que no está en la Biblia, que diría que desde el año 63, 65, Pablo quedó libre de su custodia en Roma. Y algunos piensan que sí viajó a Occidente, según una carta que no está canonizada para nosotros, pero sí una carta apócrifa, llamado Primera de Clemente 5:7, dice que Pablo habría viajado a España. Pero en las epístolas pastorales no vemos nada de eso, ¿ya? Las epístolas pastorales sí mencionan un viaje a Oriente, ¿ya? Bueno, donde Pablo después envía como un mensajero apostólico a Timoteo a Éfeso, y a Tito lo manda a Creta para que allá también haga una labor apostólica. Algunos piensan que fueron labores pastorales, ahí también está la disputa. En esta fecha Pablo se prepara para la muerte y se mantiene en relación con algunos colaboradores, pero muchos ya lo han abandonado. Y esta parte es triste porque, teniendo un tremendo ministerio, muchos de sus mayores cercanos también lo abandonan en este intertanto. Bueno, toda esta información que lo acabo de dar nos ayuda a imaginarnos los últimos tiempos de Pablo hasta su encarcelamiento final, que dicen que el segundo encarcelamiento, desde el año 65 hasta el 67, donde finalmente es muerto bajo el emperador Nerón, que recordemos que algunos eruditos e historiadores consideran que él inició un gran incendio en Roma para poder, de alguna forma, tener más lugares para crecer en cuanto a infraestructura, como emperador, para tener mayores lugares, para poder hacer sus obras, sus esculturas, etc. Y la mayoría de las comunas en Roma son incendiadas, y las que no son incendiadas, coincidentemente, hay judíos o cristianos. Es por esta razón también que nace una hostilidad grande hacia el mundo cristiano también y judío, ¿ya? Así que aproximadamente el año 67, Pablo es martirizado, decapitado por los romanos. Así que eso podemos decir hasta aquí. Vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Ya? No hay ninguna pregunta, solamente un saludo. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Acabamos de ver en esta primera parte una introducción sobre la vida de Pablo, desde su conversión hasta su trabajo misionero, ¿ya? Vamos a seguir avanzando ahora también con la epístola, pero vamos a continuar. Respecto, por ejemplo, al canon, al orden de los libros en la Biblia. El orden del canon actual siguió por orden de importancia. Orden de importancia. Ojo, no es orden cronológico, orden de importancia. Porque primeramente están las grandes epístolas, que vienen siendo Romanos, que es la epístola que tiene más palabras, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas. Luego vienen las epístolas escritas desde la cautividad, estando preso, Éfeso, Filipenses y Colosenses. En tercer nivel, vienen las epístolas dirigidas a personas, ¿ya? Que son Timoteo, Tito y Filemón. Así que, de alguna forma, este es el orden. Tesalonicenses va entre la epístola de la cautividad y la carta dirigida a personas puntuales, ¿ya? Fecha de composición, no hay fechas estrictas, y de hecho vamos a revisar que hay varias teorías cuando revisemos los libros, pero si pudiéramos decir algo, podríamos decir lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, conjunto con segunda carta a los tesalonicenses, y Gálatas fueron escritas durante el segundo viaje misionero, es decir, en el primer viaje no escribió nada. Primera y segunda Corintios, más Romanos, fue escrita en el tercer viaje. Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón son un grupo de epístolas escritas durante la cautividad, generalmente referida a la cautividad romana. Y las epístolas pastorales serían posteriores a esto. Así que fue libre
y pudo viajar a España. A la vuelta escribió las últimas cartas pastorales cuando ya intuía que iba a morir prontamente, ¿ya? Bueno, respecto al género literario, es importante distinguir entre epístola y carta. La epístola es algo solemne, algo doctrinal, la carta es algún escrito más familiar. Por esa forma, las cartas poseen cierto patrón. Normalmente empieza con un saludo, un mensaje de salud, luego de instrucción moral, exhortación y algún trozo de algo litúrgico. Entonces estas cartas hacen revivir la vida concreta de las comunidades en que vivió el apóstol Pablo y las que van dirigidas a estas cartas. Entonces, por ejemplo, vemos a Corintio, que tiene muchos problemas, versus una iglesia en Éfeso que tiene otras temáticas. Más que problemas, tiene temáticas doctrinales que tratar. Entonces, interesante también que a través de estas cartas vemos cuáles eran los conflictos de cada comunidad particular a la cual iba dirigida esa carta. Un gran historiador llamado John Drain dice lo siguiente, que en cuanto al orden de la epístola, siempre va el nombre del remitente. Pablo hace siempre en primero o segundo versículo, él dice que es él quien escribe. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser siervo, etc. Nombre remitente, luego viene un saludo, luego viene una gratitud, después viene el cuerpo de la carta propiamente tal. Seguimos con noticias, saludos personales, la autoría, a veces algo escrito por su propio puño, y termina con una despedida. Así que más o menos ese sería como el esquema típico de una epístola del apóstol, ¿ya? Y hay mensajes centrales del mensaje cristiano, los cuales a veces chocaban directamente con la teología judía, ¿ya? Por ejemplo, Gálatas y Romanos tratan de un tema doctrinal que la salvación es gratuita, procediente de Dios por Cristo, lo cual se opone rotundamente a una concepción de salvación por obras. Primera Corintios aborda problemas surgidos de enfrentamientos con la cultura pagana, que está muy erotizada, y muchas otras temáticas también. Colosenses y Éfesos tratan problemas de cristología, más propio de la iglesia de Asia Menor, pero hay problemas ya en esa iglesia respecto al tema cristológico. Y en Éfeso también adopta el carácter de una síntesis teológica centrada en el misterio de Cristo. Entonces, todas estas cartas nos enseñan los grandes problemas que debió enfrentar Pablo. Al mismo tiempo nos muestran el pensamiento de este apóstol. Lo que sí sabemos, y lo que nunca va a estar puesto en duda, es que las cartas eran atesoradas por los destinatarios cuando las recibían. Probablemente también circulaban copias a los vecinos. Con el tiempo se hicieron diversos concilios para determinar cuáles cartas ya eran reconocidas como inspiradas por Dios. Esto es importante porque ningún concilio de los siguientes años, sobre todo el cuarto siglo, estamos hablando del 300 al 397, que es el último concilio, el de Cartago, 397, donde en ese concilio definitivamente se zanja la cuestión del canon del Nuevo Testamento, de tal manera que ya Orígenes, el padre de la iglesia llamado Orígenes, había hecho ya un avance al recorrer diversas comunidades cristianas y darse cuenta de cuáles eran las cartas o las epístolas o los evangelios que más se repetían en las distintas iglesias, y hasta que finalmente con los padres de la iglesia, el año 397 en Cartago, se cierra definitivamente el canon con 27 libros que son considerados como inspirados por Dios. De alguna forma, los concilios o los obispos que participaban en esto no eran quienes canonizaban, ellos solamente se dedicaban a reconocer que cuáles escrituras ya estaban, ya tenían esa inspiración divina de Dios. Era más que nada reconocer, más que inspirar a ellos, ¿ya? Así que fueron consideradas como palabra de Dios. Así que eso es lo que podemos decir de esta perspectiva a modo de introducción, ¿ya? Me están pidiendo que pueda hablar un poco más lento, y lo podría hacer, pero terminaríamos la clase como a la 1 de la mañana, así que después, cuando se grabe, porque esto se está grabando, creo que lo suben a YouTube, y ahí usted le puede poner bajar la velocidad, y ahí lo va a poder leer más tranquilo, ¿ya? Pero me cuesta un poco, ¿ya? Profesor, ¿me escucha usted o no? Sí. ¿Ah? ¿Me escucha usted, profesor? Sí, lo escucho. Ya, yo soy Richard de Pichilemu, un saludo. Saludos. No, era mi pregunta esa, si íbamos a tener alguna posibilidad de tener su clase de alguna forma para poder como analizarla y seguir estudiando. Sí.
No se preocupen que tanto este material que yo preparo para hacer mi clase, los libros, mi material, los libros, y aparte la clase misma online que estamos teniendo ahora está siendo grabada. Los materiales yo los vamos a subir a la plataforma, lo voy a activar porque ya está, lo voy a activar después de esta clase. Siempre después de que termino la clase, a la siguiente semana se activa el material que yo ocupo para hacer mi clase, un material personal que he investigado de diversos autores, ¿ya? Pero la clase online la sube el pastor Cristian casi siempre al segundo o tercer día después de la clase, así que en ese sentido despreocúpense, ya en 3 o 4 días más va a tener toda la información, ¿ya? Esa Gracias. es más o menos nuestra forma de operar siempre, así que no se preocupen por eso. Ahora lo que me interesa es que puedan poner la mayor atención y puedan también hacer preguntas, y si no me hacen preguntas ahora no importa porque me la pueden hacer por el foro también, así que despreocúpense en ese sentido, ¿ya? Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Sí? Dígame nomás. Ya, nadie me quiere. Hola, mire que yo le quería aportar a los compañeros que igual yo ya lo conozco a usted llevo este año, Ya. ¿Ya? para que los vean igual y revisen las plataformas, porque ahí está todo. Ese era mi Buenísimo. aporte. Muchas gracias. Así es. Como les digo, el material que yo ocupo personalmente después lo subo. Número 2. Las tareas, los trabajos los vamos a revisar al final después de cada clase. Vamos a revisar. Número 3. Hay material de estudio obligatorio y también adicional que están en la plataforma que ustedes pueden leer. Número 4. La clase misma se graba y se sube, así que la pueden ver cuantas veces quieran ustedes después de que terminemos la clase y se suba. Así que el pastor Cristian es el encargado de subirlas, ¿ya? Así que, para que se preocupen también, para que más que nada anoten los temas principales que les llaman la atención, y eso es bueno de todas formas, yo les recomiendo eso. También anoten preguntas, si quieren hacerme preguntas o ahora o después, pero de todas formas, siempre estamos en contacto, y por eso también me interesaba comentarle al principio que lo que me interesa a mí es que siempre que mantengamos el contacto constante, y aunque hay días que respondo al otro día, hay días que respondo a la semana, pero siempre respondo los correos que me mandan desde la primera clase. Así que hay alguien que me mandó ya 2 correos hasta aquí a mi correo personal antes de iniciar esta clase y no le respondí nada porque yo desde ahora ya me empiezo a conectar con la clase, así que me empiezo a involucrar más con ustedes también. Así que pregunten todo lo que quieran. Si no es por este formato, me pueden preguntar por el foro, ¿ya? Entonces, acabamos de revisar una introducción del apóstol Pablo, su vida, su misión, cómo murió, y también un resumen general de las cartas, ¿verdad? ¿Cuál orden tienen en el fondo? No están en orden cronológico, en otro orden de importancia o temático. Por esa razón nosotros vamos a empezar con las 2 cartas, con las 3 cartas, que también son consideradas las primeras epístolas, que son Tesalonicenses y Gálatas. Así que eso es lo que vamos a comenzar a revisar ahora. Y partamos con Tesalonicenses, con la primera. Sabemos, basado en Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, les invito a que siempre en mi clase traigan Biblia, porque la ocupo, no solamente hablo, sino que también ocupo la Biblia. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces este texto nos muestra que la paternidad del libro es efectivamente el apóstol Pablo, no podemos decir que es de alguien más. Y el formato que tiene esta epístola es similar a otras epístolas también. Nombre, saludo, gratitud, contenido, despedida, etc. ¿Ya? Aquí se incluyen en este libro a Timoteo y a Silas como participantes de su ministerio, por eso creemos que fue escrito quizás probablemente en el segundo viaje misionero. Lugar y fecha. En su segundo viaje misionero, Pablo llega a Tesalónica y predicó el Evangelio de Cristo ahí. Hechos 17 nos dice esto. Tuvo poco éxito, al parecer. Pablo pudo predicar en la sinagoga solo 3 reuniones, solo 3 sábados. Y aunque fundaron una iglesia, Pablo se vio obligado a irse de la ciudad por causa de los enemigos que tuvo ahí. Probablemente permaneció 2 o 3 meses en esta ciudad, poco tiempo. Pero después Pablo se fue a Corinto, ¿verdad? Y en Corinto estuvo 1 año y medio. Probablemente desde Corinto escribió entonces
Primera Tesalonicenses. Estamos hablando del año entre el 50 y el 52 después de Cristo. Aparentemente escribió la carta poco después de su llegada ahí, por eso se cree que fue la siguiente ciudad, que fue en Corinto. Propósito de la carta tiene que ver con que debido a la obligación de salir de la ciudad pronto, al no poder hacer todo lo que quiso haber hecho en cuanto a predicar y enseñar, Pablo se sentía preocupado por la iglesia que acababa de nacer. Entonces envió desde Atenas a Timoteo de nuevo a Tesalónica para que ministrase y observase la situación. Dice 1 Tesalonicenses 3:1. Dice, por lo cual no pudieron soportarlos más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Timoteo lo mandaron a esta ciudad. Siendo joven, con todo, él ya estaba haciendo funciones de enseñanza y de alguna forma obedeciendo a este gran apóstol que es el apóstol Pablo. Así que bueno, la noticia que trajo Timoteo al volver sería lo que lo impulsó a escribir esta carta. El informe de Timoteo era positivo, pero revelaba que la iglesia tenía problemas. Dice 1 Timoteo 2:14. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Entonces, ya nos muestra que hay unos conflictos en Tesalonicenses. Entonces, ¿para qué escribió Pablo? Número 1, para defender su propio ministerio, que constantemente tiene que defenderse en Corinto y ahora también acá en Tesalónica. Algunos decían que Pablo era otro maestro ambulante. Decían que si estaba interesado en ellos, entonces ¿por qué no volvía? Pablo tuvo que enfrentar estas acusaciones y escribió para asegurar a los creyentes de Tesalónica que su amor e interés por ellos era genuino. Segunda razón, escribió para clarificar la verdad acerca del regreso del Señor por su iglesia. Habían errores doctrinales, prácticos, que comenzaron a surgir debido a los malos entendidos sobre la parusía. Parusía es una palabra técnica en griego que significa regreso, el regreso de Cristo. Cada vez que hablemos de parusía nos referimos al regreso de Cristo, más conocido como la segunda venida. Que al respecto hay varias temáticas que abordar, y algunos ya tuvieron clases conmigo. Hablamos pequeñas cosas cuando estudiamos teología del Nuevo Testamento, en el cuarto módulo, que hablamos de Juan y todas sus cartas, las 5 cartas que tiene, las 3 epístolas, el Evangelio y Apocalipsis. Y en el fondo hay distintas posturas respecto al milenio, pero el tema escatológico son 5 temáticas, que muchas veces todos se centran en el milenio. Pero la verdad es que lo importante que tenemos que tener súper claro es que Cristo viene. Hay problemas en cuanto a cómo viene, pero nosotros creemos que viene, y eso es lo más importante, y que su iglesia no va a sufrir situación adversa. ¿Ya? Bueno, avancemos entonces. Tercera razón por la que escribió este libro. Pablo escribió para alertarles a vivir vidas santas y que agraden a Dios. Pablo se sentía agradecido por su crecimiento en la vida cristiana, pero quería que llegaran a más. Qué bueno que están creciendo los tesalonicenses, pero tienen que crecer más, no pueden conformarse. Y eso es importante, porque algunos esperaban el regreso de Cristo y no querían trabajar. No puede ser, tenemos que trabajar igual. ¿Ya? Consideraciones especiales con respecto a esta ciudad. Tesalónica fue fundada el año 315 antes de Cristo por los macedonios, los nortinos de Grecia. En ese tiempo era la capital, en un momento. 160 kilómetros al oeste de Filipos, en una calle principal que construyeron los romanos, que todos los caminos llevaban a Roma, la vía o un camino Ignacia, vía Ignacia. Una ciudad comercial, una ciudad leal al mundo romano, fue declarada libre, es decir, aunque había contingente romano, esa ciudad tenía la posibilidad de autoadministrarse, no tenía que tener una base netamente romana. Entonces, cualquier alboroto en la ciudad podía quizás quitarle esta denominación de ciudad libre. Durante el Nuevo Testamento, algunos piensan que tuvo 200.000 habitantes, grande para la época. Había una población judía abundante, pero siempre predominaron los griegos. Se encontraba cerca del Monte Olimpo. Respecto a la iglesia en este momento, Pablo se acercó a una sinagoga judía para predicar el Evangelio, como siempre lo hacía. Entonces, probablemente los primeros convertidos fueron judíos. Durante las primeras semanas de predicación, los gentiles que se adhirieron a esta sinagoga se hicieron cristianos junto con varias mujeres principales también, que es un milagro.
Pronto viene la resistencia judía, y la mayoría quedó constituida por aquellos que habían sido salvados del paganismo. Era gente muy pagana, pero ahora se hicieron cristianos. Dice así, 1 Tesalonicenses 1:9, dice así. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Gente se convirtió a Cristo, conoció a Cristo. Igual que Pablo, también la gente estaba ahora también teniendo un encuentro personal con Jesús. Bosquejo del libro, podemos ver primer ministerio de Pablo, como parte 1, donde estaba el ministerio anterior, el anterior ministerio en sus vidas, y cómo también esto marcó la vida de Pablo y de los tesalonicenses. Después, el ministerio de Pablo propiamente tal, y el futuro del ministerio en Tesalónica. Respecto a 2 Tesalonicenses, Pablo se menciona, o Augusto menciona 2 veces, también como el autor de este libro. Dice así, 2 Tesalonicenses, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces, no hay duda en cuanto a que Pablo haya sido el autor de este libro, nuevamente. En cuanto a la fecha, se hizo probablemente poco después de la primera, y también pudo haber sido escrita desde Corinto, pero alrededor del año 51. Propósito, confrontar un error en la iglesia. ¿Cuál error? El error sobre qué era denominado el día del Señor, o la tribulación. Pablo veía necesario tratar esta cuestión de la disciplina también en temas problemáticos. Entonces, Pablo se enteró de que seguían sin entender sobre lo que iba a pasar en el futuro. Le habló un poco, tuvo que en esta carta, segunda epístola, volver a insistir sobre el tema. Esta carta explica con un poco mayor de profundidad respecto a la primera, sobre el día del Señor o el regreso de Cristo. Le demuestra que no están viviendo la tribulación. ¿Por qué? Porque esta iglesia estaba sufriendo, estaban persiguiendo. Ya Nerón y otros perdón, no Nerón todavía, ya habían habido Claudio y otros emperadores que también estaban de alguna forma teniendo oposición al mundo judío y cristiano. Entonces, ellos piensan que ya están viviendo el día del Señor o el regreso de Jesús, pero Pablo le dice que no todavía. Y interesante porque hoy en día también en algunas partes del mundo, quizás no en Sudamérica ni en América, pero en algunos países de Asia o de África, donde hay hermanos que están sufriendo por causa del Evangelio, donde hay grupos, hay revolucionarios o religiosos, fanáticos, que también están matando o están torturando hermanos nuestros. Y nuestros hermanos probablemente también piensen que esos son los últimos días. Nosotros acá nos insultamos por leyes que están saliendo que son totalmente contra Dios, pero la verdad es que nosotros no hemos llegado a este nivel de persecución como si lo están teniendo hoy en otros países no cristianos, islámicos de hecho, hermanos nuestros. Pero Pablo le dice, no, todavía no llega la gran tribulación. Temas clave en esta carta, uno el anticristo, que sería un hombre que llegará a ser un gran líder político de los últimos tiempos, que es una figura humana dominante. Aunque el líder político, él la firma del tratado con Israel, que lo marca como un anticristo, porque tiene una capacidad especial de dirigir. Todo esto está dirigido por Satanás. Así que eso es lo que nos llama la atención de 2 Tesalonicenses. ¿Ya? Tema doctrinal importante, el apostolado de Pablo, que siempre lo está defendiendo, los temas escatológicos como el día del Señor, la apostasía, y una esperanza de que viene Cristo, y que Cristo es clave aquí, la esperanza. Es bueno mirar el regreso de Cristo como un tema esperanzador, no como un tema de destrucción final y de pesimismo. Es bueno mirar los últimos tiempos como un tema de esperanza, la escatología de la esperanza. Así que bueno, respecto a 1 y 2 Tesalonicenses hay cierta diferencia de estilo, que aunque es escrito por el mismo apóstol, hay cierta diferencia de estilo literario. La segunda carta es la consecuencia de la primera, y el 90% de las palabras de la primera se hallan en las grandes epístolas y en la epístola también de la cautividad. Muchas palabras se repiten. Pablo demuestra su gran amor por las iglesias que va formando. Y algunos piensan que Calígula era el anticristo en esta época. Y destaco que según estas cartas, para que haya regreso de Cristo, para que haya parucía, tiene que haber primero apostasía y tiene que haber un anticristo. Mientras eso no esté 100%, no podemos pensar que Cristo va a venir. Sí, son temas interesantes que podemos ver en la epístola de Tesalonicenses. ¿Una pregunta con esta antes de pasar a Gálatas? ¿No? Así que
no viendo preguntas, avanzaremos con Gálatas. Interesante, ¿cierto? Porque yo... Profesor, Sí, profesor, me gustaría no habría. que usted, por favor, explicara, porque hay muchos preguntando dónde sale todo esto. Yo tengo aquí el apunte, lo puedo mostrar. ¿Ve? Usted está hablando de Tesalonicenses, yo estoy siguiéndole a usted la lectura que usted está haciendo, yo le estoy siguiendo, pero hay algunos que están preguntando dónde están. Entonces, decirle que en la plataforma, en el módulo 1, a donde dice ruta de aprendizaje, más abajo está escrito los apuntes que usted está entregando. O sea, eso quiere decir que no hemos revisado la plataforma. Perdone que sea así. Hermano querido, lo que sucede es que usted y algunos más los alcanzaron a bajar antes que yo los sacara hoy día. Por eso, hermano querido, por eso, ¿ya? Pero no se preocupen, ya hoy día, después de que terminemos las clases, los vuelvo a subir, tranquilo, ya hice unos pequeños cambios, ¿ya? Así que eso, tranquilo nomás, van a tener todo el material, pero me interesa que pongan atención, tanto en su escuchar, como también en temáticas que a ustedes les interesa, para que ustedes también puedan revisar, ¿ya? Eso. Sí. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Profe, ¿Comentario? profe, Mario por acá. Ya. No. Consulta, entiendo que son de varias iglesias, Sí. entonces seguramente está a la palestra el tema del rapto, el tema de cómo se expone en la carta, o cómo podríamos hablar de eso, alguna mención con respecto al tema, sin entrando muy en profundidad, porque entiendo que es un tema que se puede alargar, pero sí explicar un poco en la visión reformada quizás. Ah, bueno. Sí. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que, ¿cómo decirlo? Yo no soy reformado, de hecho soy uno de los pocos, o el único profesor no reformado, lo cual es bueno porque en el fondo hay otra mirada también a las temáticas. Ahora, eso soy muy respetuoso, y por eso yo no podría decir cuál es la visión reformada, porque habría que preguntárselo a ellos. Lo que yo sí me interesa desde un punto de vista como profesor es que más que darle mi postura personal es que ustedes puedan investigar al respecto. Y de hecho, en teología del Nuevo Testamento, cuando vimos el cuarto módulo, cuando hablamos de Juan, cuando hablamos de Apocalipsis, el material que yo le hice leer de la nos muestra varias posturas, en la cual normalmente uno se encasilla en una de esas. Y es el punto. Por ejemplo, acá me dicen, ¿cuánto durará la tribulación? Depende, porque algunos piensan que la iglesia va a pasar tribulación, otros que no va a pasar tribulación. Entonces depende de mi postura escatológica, apocalíptica, qué es lo que yo voy a pensar. Por eso no les puedo dar una respuesta cerrada, en el fondo. Pero cosas que estamos todos claros, que no hay ninguna duda que Cristo vendrá. Sí va a venir. No hay ninguna postura que diga que no vendrá, sí va a venir. Cómo se interpretan algunas cosas puntuales, eso es un tema bien, se juntan varios textos, no podemos solo de Tesalonicenses hacer una doctrina del texto, hay que juntar Daniel, que es el gran libro apocalíptico del Antiguo Testamento, con Apocalipsis, quizás algunos rasgos de Ezequiel, que son como libros de literatura tipo apocalíptica, aunque Ezequiel también y Daniel son proféticos para nosotros, para el mundo judío no son proféticos. O sea, Ezequiel sí, pero Daniel no. Daniel no es un libro profético para el mundo judío. No sé si ustedes sabían. Daniel es un escrito, no es un libro profético. Pero bueno, es otro tema. Así que lo que me interesa acá también es que nosotros, si somos dispensacionalistas o no, cada uno ve su postura. Yo personalmente no soy dispensacionalista. Pero a mí lo que me gustaría dejarle como pensando sería... más que una postura puntual, es que revisen todo lo que primero, todo lo que han visto de Hollywood, de las películas, olvídense, porque está hecho para vender, no está hecho para que uno, no está hecho con la Biblia en la mano, sacan texto, es como las películas de Noé, la última que salió, o cosas así, están hechos para fantasía. Pero sí me gustaría que dijeran, a ver, esta postura que yo creo, ¿quién la creó? ¿Los apóstoles la predicaban? ¿Y saben qué? Porque yo en un momento de mi vida hice ese análisis y me di cuenta que algunas posturas llevan 200 años, 100 años,
otros, alguien la inventó, se le ocurrió por ahí hace poco. Pero piensen qué pensaba Lutero, Calvino y Zwinglio en esa época, 500 años atrás. ¿Qué pensaban los padres de la iglesia 100 o 200 años después, 300 años después de que murió el último apóstol, que fue Juan? La verdad es que muchas veces nosotros tenemos posturas muy nuevas y que nos creemos tan ortodoxos para nuestras posturas, siendo que a veces creemos lo primero que nos cuentan. Y es interesante, por eso no le voy a dar la cantidad de posturas que hay, porque hay muchas, no es una clase de escatología tampoco, ustedes lo preguntarán después. Simplemente me interesa eso, que busquen libro y material que hable de las distintas posturas y que ustedes, después de hacer una investigación personal, más tomando en cuenta la postura de su iglesia, no sean respetuosos también de sus iglesias locales, pregunten al pastor, si hay alguna doctrina, algún credo, si hay alguna orientación doctrinal, pregunten, porque a veces también uno necesita también orientaciones, y al respecto yo no podría creerme tener esa atribución de implantar sobre usted un pensamiento tan... No lo quiero hacer. Sí. Hay cosas claras que Cristo viene. ¿Cómo viene? Depende de la postura, ¿ya? Pero investiguen, ¿ya? Eso al respecto a ese tema. Alguien también dijo que se ve un dualismo en la carta. Pablo. ¿Podría explicarnos qué tipo de dualismo el que menciona Pablo, por ejemplo? Bueno, esos temas los vemos en teología del Nuevo Testamento. Sí, hay un dualismo gnóstico y apocalíptico, que lo vemos en teología del Nuevo Testamento, así que no sé si... Pablo, usted, hermano, creo que estuvo con clases conmigo, ¿no? Sí, ahí lo vimos, ahí lo vimos. Hay un dualismo teológico que refiere al gnosticismo y apocalíptico. Entonces, si personalmente hay alguna duda, vaya al libro que leímos en su oportunidad, y los estudiantes que están recién tomando este ramo lo tomarán después, pero en el fondo no quiero entramparme en tantas temáticas que ya podemos ver en otros ramos, ¿ya? Que sean en otros futuros, ¿ya? Sí, hay algunas temáticas que no estamos saliendo de lo propiamente paulino, así que mejor volvamos a la carta paulina, que es el tema que nos convoca, así que no es la idea andar hablando de distintas temáticas, ¿ya? Así que eso, vamos a seguir avanzando, ¿ya? Dice Ernie, el punto sobre la mujer en Tesalónica. ¿Qué punto de la mujer en Tesalónica? Para que me pueda contar, debido a su pregunta. ¿A qué se refiere? Profe, ¿cómo está? Un gusto. Ernie desde La Serena. Estuvo haciendo mención sobre cuando Pablo estaba comentando sobre principales o mujeres principales en Tesalónica, cosa que consideró en ese momento cuando estaba haciendo el comentario como algo, como algo particular. Me llamó la atención la forma en la que lo comentó, porque no sé si había algún punto que considerar sobre ello. Por eso le hice la pregunta. ¿Cuál era la participación de la mujer en ese? Sí. No, se refiere a que varias mujeres principales mencionadas en el libro de los Hechos, más que en Tesalónica. O sea, que se nos menciona en el libro de Hechos, que sucedió en Tesalónica, se unieron también al grupo. Esto aparece en Hechos capítulo 17 en adelante. Le invito a que lo pueda revisar de ahí en adelante, ¿ya? Más que en el libro de Tesalonicenses propiamente tal, recordemos que hay dos fuentes, las epístolas y el libro de los Hechos. Lo que yo mencioné recién tiene que ver más relación, lo mencionado en el libro de los Hechos sobre esto, ¿ya? Para que revise el libro de los Hechos principalmente. Eso, ¿ya? En Tesalonicenses propiamente tal no aparece. El libro de los Hechos, capítulo 17, cuando está en Tesalónica y está predicando, ahí aparece, ¿ya? Yo creo, profesor, que el hermano se refiere cuando usted está hablando sobre Bernabé y Pablo, y luego habló sobre Priscila y Aquila y del matrimonio. Yo creo que él está apuntando a esa pregunta. Bueno, es... No, apuntaba, gracias hermano Richard, apuntaba a lo que dice Hechos 17:4, cuando habla de muchas de las mujeres principales, o sea, temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Básicamente eso era lo que él estaba
comentando, lo entendí así, pero no lo asocié con Hechos, yo lo asocié fue con la primera carta de Tesalonicenses. Pero gracias, Sí. hermano Richard. Sí. Bueno, lo interesante acá es que, y lo llamativo, y ahí es que nosotros vemos que la mujer tiene un rol principal en la iglesia. Lo vemos en Hechos, lo vemos en el ministerio de Jesús también, las cartas paulinas, y bueno, también aquí estamos en un tema un poco más delicado de formas de ver la Biblia. Y hay una mirada que tiene que ver con que una mirada literal y una mirada, ¿cómo decirlo? Simbólica o contextual, por decirlo de alguna forma. Entonces, si yo miro literal, claro, hay una postura que dice que la mujer no tiene que tener casi ninguna responsabilidad en la iglesia de tipo de enseñanza, y es una postura y la respetamos. Pero vemos otras personas que tenemos otra mirada al respecto y vemos que no, porque las mujeres son muy importantes en la iglesia, no para labores menores, por decirlo menores, porque toda la labor, hasta pasar un vaso de agua a alguien, es importante en el reino de Dios. Pero algunas personas tenemos esa postura de que la mujer sí tiene relevancia, sí puede asumir liderazgos en la obra del Señor. Pero eso también es un tema de cada iglesia y de cada persona también. ¿Ya? Bueno, avancemos entonces. Vamos a ir ahora al libro de los Gálatas, que es una carta también muy importante y que algunos piensan que fue antes de Tesalonicenses y otros piensan que después. Vamos a ver que hay una palabra clave que hace la diferencia. En cuanto a Gálatas, también es un gran libro, también de gran enseñanza para nosotros también. Comienza diciendo, Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, y dice, le agrega algo, dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Entonces también se identifica como el autor de el escritor, porque el autor es el Espíritu Santo, el escritor de esta carta, esta epístola. En el siglo III a.C., un gran número de galos llegó a Asia Menor procedentes de regiones occidentales. Ocuparon la zona central de Asia Menor y pronto dominaron los frigios también. Dominaron al grupo que llamaban los frigios. Así que los galos que le ganaron a los frigios. Estos galos dominaron la región durante algún tiempo hasta que fueron sometidos por los romanos. Por eso que los romanos empezaron a conquistar. ¿Qué año dominaron los romanos? 189 a.C. Los galos se ganaron el favor de los romanos y desde el año 25 fueron considerados como un reino separado y se convirtieron en la provincia de Galacia. Provincia. Ahora, los gálatas eran conocidos por su inestabilidad, porque eran celosos por un asunto espiritual en el presente y después fríos por el mismo asunto más tarde. Y como vemos, esto estamos hablando de los gálatas cristianos. Recordemos que recibieron a Cristo, todo el tema, por gracia, salvación por gracia, por la fe, no por obra. Pero lo interesante es que hay un momento donde hay un encuentro interesante entre Pablo y Pedro, porque Pedro se comportaba de una forma mientras estaba con los gálatas, propiamente tal, judíos, por supuesto, y después se comportaba de otra forma, con los gálatas no judíos, pero después se comportaba de otra forma con los gálatas judíos o un grupo judío que venía a verlo. Entonces hay un tirón de oreja importante a estos gálatas cristianos, que en el fondo no sabían cómo manejar el tema de la ley, teniendo un problema ahí. Bueno, el lugar va a depender de cómo nosotros denominemos la palabra Galacia, que les acabo de leer. ¿Por qué? Porque hay dos miradas, uno tiene algo más político y otro más como regional. La pequeña región en el centro norte de Asia, dominada por los galos en esta primera teoría, o la teoría del norte. Entonces Gálatas estaría dirigida a algunas iglesias que Pablo fundó durante su segundo viaje misionero. Pablo habría visitado la región cuando iba de camino a Troas y estableció iglesias ahí según Hechos 16. Los defensores dicen que Hechos Lucas usó nombres territoriales y no políticos, pero Pablo usaba nombres territoriales también, usaba o territorial o político, ambas. Si esta teoría es correcta, entonces Pablo habría hecho su primer viaje misionero, asistido al concilio de Jerusalén, y luego su segundo viaje misionero, después del segundo viaje misionero, escribió Gálatas.
Entonces, Gálatas sería un poco más tardía. ¿Quién nos da esta postura? El libro que les pasé para leer, que es de Sociedad Bíblica, que se llama Introducción a la Biblia, ¿ya? Pero está la otra teoría, que dice que no es un lugar como territorial, sino que es una provincia romana, algo más político. Se refería a una provincia y a las iglesias que Pablo fundó durante su primer viaje misionero, o también llamado Teoría del Sur. Esta iglesia, ¿qué iglesias pertenecían a esta zona? Serían Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe y Iconio. Acordémonos que en Listra se convirtió Timoteo, o se suma Timoteo al grupo misionero. Según esta teoría, Pablo hizo su primer viaje misionero, volvió, escribió Gálatas, luego asistió al concilio y luego el segundo viaje. ¿Quién nos da esta postura? Editorial Portavoz y Editorial Bautista Mundo Hispano. Así que son dos formas, y en el material que yo le voy a enviar hay una pequeña también, un pequeño mapa que nos habla de cuál es la zona que se llama Galacia, para que entendamos los Gálatas. Entonces, dice la versión de Introducción a la Biblia, nos inclinamos a creer que Pablo escribió los Gálatas del norte, cuando estaba en Éfeso. La tercera fecha es la más probable. Ahora, ¿qué vemos acá? La carta se tuvo que haber escrito después del Concilio de Jerusalén, porque si no fue escrita después del Concilio de Jerusalén, hay cosas que no tendrían sentido. Hablarle tanto de la ley versus la gracia y cosas así, la fe. Entonces, desde esta perspectiva, nos vamos más por esta teoría, que es una teoría más tardía, que que llamaba también la teoría del norte, ¿ya? Así que eso, para que también lo puedan revisar y también ustedes puedan darle vuelta, ¿ya? Desde esa perspectiva, si fuera así, Gálatas habría sido escrita antes que Tesalonicenses, ¿ya? Para que lo revisen también, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Vamos a seguir entonces con los Gálatas. Propósito de esta carta. La iglesia habría sido infiltrada por gente judaizante, por lo cual se pervertía el Evangelio de Cristo. Pablo debe enseñar que la salvación es solo por la fe. Y aquí en Gálatas aparece el texto: más el justo por la fe vivirá, que es uno de los temas principales de la Reforma protestante, si nos acordamos, ¿verdad? Más el justo por la fe vivirá, ¿ya? Así que eso es importante, porque la frase más el justo por la fe vivirá aparece 4 veces en la Biblia, y en Gálatas aparece en Gálatas 3:11, donde dice lo siguiente, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y el justo por la fe vivirá aparece en Habacuc, Antiguo Testamento, Habacuc 2:4. Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y en Hebreo 10:38. 4 veces. Y es el caballo de batalla o el tema principal a la hora de la Reforma Protestante, hecha por Lutero. Recordemos que Lutero lo hacen en un momento en Wittenberg, en esa universidad, enseñar sobre algunos libros de la Biblia, y uno de los libros de la Biblia que tiene que enseñar es justamente Gálatas, y hay otros más, y Romanos. Bueno, así que Pablo tiene que enseñar que la salvación solo es por la fe, y las personas son salvadas por fe, y deben vivir por fe. ¿Cómo ser salvado por fe? ¿Cómo se llama? Justificación. Dios te pone en mi lugar. Vivir por fe, santificación. Nosotros hoy en día hemos sido en el pasado justificados, y el texto más importante que me acuerdo de este momento es Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y también estamos llamados a vivir en santidad. Y en toda la Biblia no aparece eso, desde Éxodo 19, desde antes de entregar los 10 mandamientos, hasta 2 Pedro y otros textos más también, tenemos que hablar, vivir en santidad siempre. Pablo escribe también que para corregir los errores del legalismo y defender la libertad cristiana escribe este texto. Porque el legalismo es algo que no ha terminado, es algo que todavía está presente. Y nosotros mismos, muchas veces con el conocimiento que vamos adquiriendo, pensamos que tenemos el derecho de poder llegar a la iglesia y decir, pastor, esto está mal, pastor, esto está mal, pastor, me enseñó esto aquí, mi profesor de Cartas Paulinas, y llegamos con una actitud a veces muy arrogante, muy soberbia, cuando la verdad es que nunca ha sido el propósito de ninguna clase de esta, menos la mía, ni de nadie, sino que siempre el conocimiento nos tiene que llevar para poder animar
motivar, bendecir, no para ser legalista, tener una mala actitud con estos temas. Por supuesto que siempre buscamos la sana doctrina, pero la sana doctrina se ve en la sana práctica, en el amor. Partiendo por la sana doctrina, parte por el amor. Así que estos judaizantes se dedicaron a atacar la credibilidad del apostolado de Pablo nuevamente. El apóstol se dedica a defender su autoridad. Esos son los principales motivos para esta carta. Y el tema principal de la epístola es la libertad cristiana, la libertad en Cristo. Se edifica sobre la base de la doctrina de la justificación por la fe, y los que han recibido a Jesús como Salvador han sido liberados. Y comprender esto libera el legalismo. No podemos andar viviendo, ¿verdad?, como esclavos como antes. Así que esos los temas principales también doctrinales de la carta. Uno del conflicto que tiene Pablo con Pedro, ya se lo comenté recién, de que Pedro tenía cierta actitud basado si estaba con judíos o con no judíos. Segundo tema importante, el legalismo. Tercero, la libertad cristiana, y la libertad cristiana es el tema más importante. Y cuarto, el fruto de vivir en el espíritu versus vivir en la carne. Temas importantes. El mensaje es duro, es severo, es solemne. El apóstol podía tolerar muchas cosas, pero no toleraba el legalismo. Pablo tiene un mensaje muy severo contra aquella gente que usa el legalismo, porque esto desafía el fundamento, que es vivir por fe, no en ley. Notemos que la epístola no tiene palabras de alabanza o gratitud para los gálatas. Es una de las pocas epístolas que no se elogia nada de ellos. No hay petición de oración, no se menciona ningún gálatas por su nombre, a diferencia de Romanos, que el último capítulo está lleno de personas a las cuales se le agradece, etcétera, etcétera. Sí, una epístola muy emotiva. El corazón del apóstol es puesto en las manos de los gálatas. Es una declaración de independencia del legalismo. Es un manifiesto, es una epístola como tema central la libertad en Cristo. Y Romanos, si Romanos no habla sobre la justificación por la fe, Gálatas es la defensa de esto. Defiende a morir el punto de que tenemos que vivir por fe, no por ley, hay que vivir por gracia. El apóstol nos dice que el pecador debe ser salvo por la fe, y también no solamente ser salvo en el pasado, tiene que ahora vivir por la fe. No ser salvo y después esclavizarse a la ley, sino que ser salvo y vivir en libertad, en la fe en Cristo. Así que destaco un texto clave en el libro de Gálatas, que es Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que son las principales temáticas del libro de Gálatas, ¿ya? Así que, ¿alguna pregunta al respecto entonces? Así que bueno, aquí estamos terminando el libro de esta clase el día de hoy. Profesor, ¿Sí? Usted está diciendo que después del concilio de Jerusalén, ¿no es cierto?, en Hechos 15, en el concilio se le da la mano a Pablo como señal de compañerismo y le dice que se preocupe de los pobres, etc. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que el concilio no se encargó en transmitir a los judaizantes lo que había ocurrido en esa reunión. Porque usted está diciendo que Gálatas fue escrito después del concilio. Es decir, si fue después del concilio, ¿no se encargaron en transmitir lo que ocurrió en esa reunión con los ancianos y los apóstoles? Bueno, como les dije recién, hay dos teorías. Una que la escribió después del concilio y otra que la escribió antes del concilio. La que dice que la escribió antes del concilio es la segunda teoría, la que nos muestra la editorial Portavoz y Mundo Hispano, la teoría del sur, donde sería una provincia romana, tiene que ver con algo más político. Esta teoría nos dice que se escribió Gálatas antes del concilio. En cambio, la otra teoría nos dice que Gálatas se escribió después del concilio. Pero si la primera teoría, la teoría del norte, la teoría que nos dice la sociedad bíblica, fuera real, yo dije que el problema de eso es que entonces, ¿por qué escribe algo en el fondo cuando ya no era tema? ¿Por qué escribe algo si ya hay una declaración que es el concilio? Por eso les dije que la teoría donde se escribió la carta al menos yo me inclino por esa, que esta carta debió haber sido escrita probablemente
antes de haber ido al concilio más que después. O lo otro también es mirarlo de otra perspectiva. Si ya tenemos el concilio, si ya hubo un concilio, hubo una declaración, yo con esa declaración, a la hora de escribir la epístola, lo hubiera mencionado. ¿Por qué Pablo no menciona nada respecto al acuerdo que tomaron en el concilio? No menciona nada directo. Hay otras menciones respecto a la ley y son cosas que... Todo esto lo escribió basado en la guía del Espíritu Santo, estamos claros en eso. Pero el punto es, se le hace una crítica en este tema. Si Pablo escribió Gálatas después del concilio, ¿por qué no ocupa el concilio como base lo que ya se definió para poder responder y escribir la carta a los Gálatas? ¿Cierto? ¿Por qué no lo hace? Sino que por eso esta editorial se la juega por esa postura, de que si hubiera sido real, si hubiera sido después del concilio, Pablo hubiera hecho alguna referencia al concilio, y no hace ninguna, porque Pablo estuvo presente en el concilio. Y ese es el problema de esa teoría. De la otra teoría, donde que dice que la carta fue escrita antes, también pudo haber sido, por algo existen las posturas, pero en el fondo es tan difícil, en el fondo, guiarse por una. Aunque uno pueda definir una de las dos, pero en ambas teorías no encuentro... cuando empezamos a juntar el concilio más el contenido de la carta, yo creo que posiblemente la carta pudo haber sido escrita por sí sola. Sería la primera teoría. La teoría de que el concilio fue después de que escribió Gálatas. Sociedad Bíblica se la juega por esa. Yo pienso que sí puede ser. La segunda teoría me hace un poco más sentido, pero tengo un problema con esa. Porque cuando Pablo escribe de la ley, de la gracia, súper bien. Sin embargo, estamos hablando de los primeros libros de Pablo, estamos hablando de Romanos, los primeros libros. De hecho, esta definición, la primera definición, si Pablo escribió la carta antes del concilio, entonces Gálatas fue antes que Tesalonicenses. Si Gálatas fue escrito después del concilio, entonces Tesalonicenses fue escrito antes de Gálatas. Esas son las implicancias. Ahora, como les digo, y por eso en el documento que algunos tienen, que lo bajaron, pongo las teorías del norte, del sur, de sociedad bíblica, del mundo hispano, para que ustedes, y las dialogamos ahora dialogamos, porque en el papel no está este diálogo rico que estamos teniendo ahora. Tienen implicancias. Si lo escribió después del concilio, ¿por qué no hizo ninguna referencia, Pablo, al concilio? Si fue un acuerdo de iglesia, de hecho se hizo una declaración para que había que ir por la iglesia diciendo esto, y en la carta que le escribe no hace ninguna declaración. Interesante, ¿cierto? Ahora, la primera teoría de que la escribió antes del concilio, también puede ser, porque en el fondo lo escribe siendo guiado por el Espíritu Santo, no se necesita un concilio para haber escrito Gálatas. Dios perfectamente, a través de su Santo Espíritu, guió al apóstol para escribir lo que escribió de la libertad cristiana a la gracia, como algo previo a un concilio. Y por eso lo entretenido de estas teorías, pues, y esto, el primer debate que estamos teniendo, el primer diálogo lindo, porque vienen más cosas también en el resto de las epístolas. Y este diálogo de ahora hace la diferencia entre una clase de escuela dominical, entre algo por ahí, y un seminario o un instituto bíblico. Que en el instituto bíblico, que es un nivel mayor, uno empieza a exponer posturas como profesor, los alumnos, guiado por el Señor y basado en la información que tienen, podrán determinar una postura, pero en el fondo yo estoy llamado a eso, a que exponerle, esta postura existe, esta postura existe. En la iglesia, ¿qué decimos? No, hay una postura nomás. Y no hacemos mucho pensar en los hermanos porque tampoco la idea es confundirlos. Ustedes tampoco ahora. Yo les dejo la respuesta a ustedes y a ver si lo hago en el foro, le hago una pregunta para que ustedes puedan decir, basado en lo que vimos en clases. ¿Qué postura vienen y por qué? Y va a ser, lo que escriban va a estar bien, siempre y cuando tengan buenos argumentos, pero ambas posturas por algo tienen editoriales detrás. Editoriales, no es
Y detrás de una editorial no hay un profesor o una persona, hay gente, mucha gente involucrada, escritores, exégetas, personas que hacen hermenéutica basado en estos textos. Así que, más que jugármela, yo le doy mi postura. Yo pienso que efectivamente es un tema muy difícil de decidir, y ambos tienen argumentos, pero en este caso la primera es perfectamente posible, y la segunda me gusta más, pero tiene un pequeño problema, de por qué no hizo ninguna referencia al concilio antes de escribir Gálatas. Y no sé. Así que ese es el punto. Y de esa perspectiva me adhiero más a la primera en ese caso, porque no le veo una crítica a la primera. Le veo una crítica un poco más contundente a la segunda. Ya. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿No? Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a la ruta de aprendizaje. La ruta de aprendizaje, vemos que la primera clase está dividida en dos partes, una introducción y la otra es revisar Tesalonicenses con Gálatas. Cada uno tiene objetivos, actividades, lecturas respectivas. Y ahí van a tener esto que leer también. Y hay fechas de entrega de estas tareas, estas actividades. Y son, en el módulo 1, tienen hasta el 24 de septiembre para entregar la primera actividad, que tiene que ver con un foro, el foro de la clase, en el cual yo voy a añadir un tema de conversación, que ahí la idea es que ustedes puedan opinar, ¿ya? Y por otro lado también un ensayo comparativo del contexto bíblico paulino y el contexto actual. ¿Cuál es el contexto bíblico paulino? Lo vimos, el Imperio Romano. ¿Qué tiene el Imperio Romano? Tiene una ley para todo el imperio, tiene caminos, es un tema de comunicación, tiene una paz. El imperio internamente, cuando conquistaba los distintas tribus o pueblos, internamente producía paz, respetando a los dioses, pero siempre trayendo obediencia ciega al emperador, pero siempre un respeto, una paz romana. Arte, también desarrolló el arte. Bueno, son esos 4 temas principales: la comunicación, la paz, una infraestructura especial, un idioma, que era el griego, unificaron el idioma griego, y la ley y la paz romana, ¿ya? ¿Cómo se parece el contexto del apóstol Pablo al nuestro? Le voy a dar, por ejemplo, una temática. En el Imperio Romano tenían un sistema de comunicación, la vía Ignacia, y todos los caminos después llevaban a Roma. Roma se preocupó de eso. Para conquistar bien había que tener buenos caminos. Nosotros hoy en día tenemos en nuestro contexto un sistema unificado de comunicación, quizás no con rutas o carreteras, pero quizás otros sistemas. ¿Cómo Pablo ocupó esas vías, esos caminos que había para predicar el Evangelio? Nosotros hoy en día ocupamos los medios de comunicación que hay para poder comunicar el Evangelio. Es un tema, por ejemplo, en cuanto al contexto bíblico paulino, ¿ya? General. Bueno, eso es la primera tarea, participar en el foro y un ensayo. Segunda tarea, que tiene que ver con Tesalonicenses y Gálatas, también participar del foro, y el foro va a ser basado en Tesalonicenses. Y el ensayo, de nuevo, otro ensayo basado en Gálatas. Y cómo se compara el mensaje que está en Gálatas, un mensaje de la libertad cristiana contra el legalismo, vivir en el espíritu y no en la carne, etcétera, lo que vimos recién en clase. ¿Cómo se compara eso con lo que hoy en día es predicado en las iglesias en general, o en mi propia iglesia? Vemos que hoy en día el libro de Gálatas es un libro que su contenido está inserto en la mayoría de las predicaciones de hoy en día en las iglesias, o en mi propia iglesia. O a veces nosotros deberíamos tratar más el tema de la santidad, más el tema de la libertad, no sé. Estamos muy legalistas. Mi iglesia es muy legalista, y ser bien sincero, porque muchas veces nosotros, sin querer, empezamos a caer en ese tema del legalismo, y no hace tan mal, ¿verdad? Así que también tienen textos que leer, ahí tienen que leer Gálatas completo,